Muchos dicen tener fe, pero ¿cuántos realmente la viven? Seamos honestos. ¿Cuántas veces has sentido que tu espiritualidad se queda solo en palabras bonitas o en promesas hechas en momentos de desesperación? Dices que confías en Dios, que lees la Biblia, que crees en sus promesas, pero llega el lunes y con él los mismos pensamientos de ansiedad, el mismo estrés, la misma impaciencia con tu familia y esa sensación de vacío que no se va. Y ahí está el problema. La fe no es solo para los domingos, ni la Biblia es un libro para adornar la mesa. La fe es una herramienta de transformación diaria, pero nadie nos enseña cómo usarla. Y eso es lo que cambia todo. Cuando aprendes a vivir la palabra, empiezas a experimentar una paz que no depende de tus circunstancias, una fuerza que no viene de ti mismo y una claridad que corta el ruido de este mundo. ¿Y sabes qué es lo más impactante? No necesitas años de estudio ni convertirte en monje. Solo necesitas aplicar, de forma práctica, principios que están al alcance de todos, pero que pocos se atreven a practicar. Hoy te voy a mostrar 5 formas reales, simples y poderosas de aplicar la palabra de Dios en tu día a día. No te voy a hablar desde un púlpito. Esto es entre tú y yo, como si estuviéramos tomando un café, hablando de la vida y de cómo conectarte de forma más profunda con lo divino, sin complicaciones religiosas. Y si te has sentido perdido, cansado o atrapado en patrones que no puedes romper, quédate conmigo, porque tal vez lo que necesitas no es más esfuerzo, sino más dirección espiritual práctica. Comienza tu día con una palabra viva, no con una pantalla. ¿Te has dado cuenta de cuál es tu primer pensamiento al despertar? Muchos lo ignoran, pero ese primer momento del día marca tu frecuencia espiritual para las próximas horas. Lo común es abrir los ojos y tomar el celular. Redes sociales, noticias, mensajes, caos. Y sin darte cuenta, ya estás conectado al mundo, pero desconectado de ti y de Dios. Ahora imagina que en lugar de eso, tus primeros minutos del día fueran con una palabra que te eleve. No se trata de leer capítulos y capítulos. A veces, una sola frase puede cambiar tu energía. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Repite esa frase, medítala, respira con ella. Es diferente leer que Dios provee, a sentirlo y aplicarlo cuando sientes ansiedad por el dinero o las deudas. Una forma práctica de hacerlo es dejar tu Biblia abierta en tu mesa de noche, con un versículo marcado para cada día. O usar una app que te mande una palabra al amanecer. Lo importante no es el método, sino el hábito. Hazlo por 7 días y observa qué cambia. Porque cuando Dios es lo primero, el resto del día se alinea en otro nivel. Si sientes que te cuesta mantener esta conexión diaria, tal vez es porque nunca te enseñaron cómo fortalecerla desde dentro. Por eso estoy compartiendo algo especial. Un acceso gratuito al guía, la nueva ciencia de la autotransformación. No es solo un libro, es un mapa práctico para esos momentos donde te levantas con el alma cansada y no sabes por dónde empezar. Está ayudando a cientos de personas a reconectarse con su poder espiritual, y hoy tú puedes tenerlo gratis. Solo asegúrate de hacerlo ya, porque quedan pocas unidades digitales gratuitas y está en el primer comentario fijado de este video. No memorices la Biblia, encárnala. Hay quienes pueden citar versículos completos, pero su vida sigue llena de resentimiento, orgullo, ansiedad o ego. Y aquí va una verdad que puede incomodar. Dios no busca eruditos bíblicos, busca corazones disponibles. La palabra no fue hecha solo para recitarse, fue escrita para vivirse en lo cotidiano. ¿De qué sirve saber que el amor es paciente si sigues perdiendo la paciencia con tus hijos? ¿O repetir que todo obra para bien si cada problema te lleva al miedo?
Aplicar la Biblia no es convertirte en alguien perfecto. Es comenzar a actuar con conciencia en los pequeños detalles. Es preguntarte, ¿cómo reaccionaría Jesús en este tráfico? ¿Qué haría si estuviera en mi lugar ahora? Y no se trata de forzarte a ser alguien que no eres, sino de permitir que el Espíritu transforme tus reacciones poco a poco. Por ejemplo, si te cuesta perdonar, comienza por orar por esa persona. Tal vez no sientas nada al principio, pero el solo hecho de entregarlo a Dios abre espacio para una sanación real. Porque cuando encarnas la palabra, tu vida se convierte en un testimonio viviente, no en un discurso religioso. Aplica la palabra en tus decisiones, no solo en tus oraciones. Muchos oran pidiendo dirección, pero luego toman decisiones desde el miedo, la ansiedad o lo que dice la gente. ¿Te ha pasado? Aquí es donde entra un principio poderoso. La palabra de Dios no solo consuela, también guía. Cuando enfrentas una decisión, sea cambiar de trabajo, terminar una relación o iniciar un proyecto, la Biblia no siempre te dirá literalmente, haz esto o lo otro, pero sí te da principios eternos para discernir lo correcto. Ejemplo práctico. Antes de tomar una decisión importante, hazte estas preguntas basadas en la palabra. ¿Esta decisión está motivada por el amor o por el temor? ¿Estoy actuando con integridad o estoy comprometiendo mis valores? ¿Esto traerá paz o solo alimentará mi ego? Además, muchos creyentes piensan que esperar en Dios es quedarse quietos. Pero en la Biblia, esperar también significa moverte en fe, confiando que Él te guía mientras avanzas. Y cuando aplicas esos principios, empiezas a notar que las piezas encajan solas. No porque tú lo forces, sino porque Dios honra las decisiones que nacen desde la sabiduría y no desde la urgencia. Usa la palabra para romper ciclos, no para justificar excusas. ¿Te ha pasado que usas frases bíblicas como escudo para no cambiar? Frases como, Dios me ama tal como soy, o todo tiene su tiempo, son ciertas, pero si las usas como excusa para quedarte donde estás, se convierten en una trampa espiritual. Porque sí, Dios te ama tal como eres, pero también te ama demasiado como para dejarte igual. La palabra fue hecha para transformarte, no para complacerte. Y muchas veces eso significa enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo. Tus apegos, tus miedos, tu orgullo, tu tendencia a sabotearte. Un ejemplo, ¿sigues repitiendo los mismos errores en tus relaciones? Tal vez estás atrapado en un patrón que aprendiste hace años. Y solo lo sanarás cuando tomes la palabra como una herramienta de liberación, no como un consuelo momentáneo. ¿Cómo hacerlo? Cada vez que enfrentes un patrón repetitivo, busca un versículo que contradiga ese comportamiento. Escríbelo. Léelo en voz alta. Repítelo cuando te sientas tentado. Condiciona tu mente y espíritu a actuar diferente. Muchos me han preguntado cómo romper esos ciclos internos que parecen imposibles. Y por eso compartí algo muy personal. Mi guía digital gratuita, La nueva ciencia de la autotransformación. No es un libro religioso. Es un mapa claro para llevar tu espiritualidad al terreno real. Emociones, decisiones, relaciones, propósito. Si sientes que repites los mismos errores aunque ores y leas la Biblia, este recurso puede ser el comienzo de un nuevo camino. Corre a descargarlo ahora, porque son unidades limitadas y está en el primer comentario fijado. La palabra se activa con acción, no con intención. ¿Cuántas veces has sentido un mensaje tocar tu corazón y decir, eso es para mí? Pero al día siguiente, todo sigue igual. Eso es porque la revelación sin acción se disuelve en el olvido. La Biblia no cambia vidas por ser leída, sino por ser vivida. No basta con sentir bonito durante la prédica o emocionarte con un versículo. La verdadera transformación ocurre cuando tomas una decisión basada en lo que recibiste. Por ejemplo, lees
Ama a tu prójimo como a ti mismo y sientes que necesitas perdonar a alguien. Pues bien, hazlo. Llama, escribe, suelta, ora por esa persona, porque si no lo haces, esa palabra se quedará en el aire y perderá su poder en tu vida. Dios no bendice la intención, bendice la obediencia. Aunque sea imperfecta, aunque sea temblorosa, aunque no tengas todas las respuestas. Un paso pequeño en fe vale más que 1000 ideas sin ejecución. Así que pregúntate, ¿qué palabra has recibido últimamente que aún no has aplicado? Tal vez la bendición que estás esperando ya está disponible, pero requiere que tú des el primer paso. La palabra de Dios también se aplica al trabajo. Muchos separan su vida espiritual de su vida profesional como si fueran dos mundos diferentes. Pero la verdad es que todo lo que haces es espiritual si lo haces con conciencia. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 2000 versículos relacionados con el trabajo, el dinero, la productividad y la justicia? No importa si eres empleado, emprendedor, ama de casa o estudiante. La palabra tiene principios que puedes aplicar directamente en tus actividades diarias. Hazlo todo como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Aplica esto cuando sientas que tu jefe no valora tu esfuerzo. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Usa esto como motivación cuando tengas tareas pequeñas o monótonas. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Proverbios 21:5. Planifica, enfócate y verás frutos. La espiritualidad no es solo levantar las manos en adoración. Es también entregar lo mejor de ti en lo que haces, con integridad, responsabilidad y propósito. Cuando trabajas bajo estos principios, tu lugar de trabajo se convierte en un campo espiritual donde Dios también se mueve. Alimenta tu mente con la palabra como alimentas tu cuerpo. ¿Te imaginas pasar todo un día sin comer nada? Difícil, ¿verdad? Te sentirías débil, irritable, sin energía. Ahora, ¿cuántos días has pasado sin alimentar tu espíritu? La mayoría de las personas cuida su cuerpo más que su alma. Comen cada pocas horas, beben agua, se preocupan por los nutrientes, pero dejan que su mente y corazón se intoxiquen con noticias negativas, redes sociales y pensamientos de escasez. Y luego se preguntan por qué no sienten paz, claridad o fuerza interior. La palabra de Dios es alimento, literalmente. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esto significa que así como comes pan, necesitas consumir palabra para sobrevivir emocional y espiritualmente. No una vez por semana. Todos los días. Hazlo práctico. Así como te tomas un café por la mañana, acompáñalo con un salmo. Así como revisas tus mensajes, toma un minuto para meditar en una promesa de Dios. Pon música instrumental, lee en voz alta, subraya una frase que te hable. Pequeñas dosis diarias de palabra tienen un impacto acumulativo inmenso, porque lo que alimentas crece y lo que descuidas muere. Usa la palabra como luz, no como arma. Este es uno de los errores más comunes entre quienes empiezan a profundizar en la Biblia. Usan el conocimiento bíblico para juzgar a otros, corregirlos o sentirse más espirituales. Pero la palabra no fue dada para aplastar al prójimo, sino para iluminar el camino propio. La Biblia dice en Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la palabra te ayuda a ver mejor tu vida, no a controlar la de los demás. ¿Ves a alguien cometiendo un error? Antes de corregirlo con un versículo, pregúntate, ¿esa persona necesita juicio o comprensión, castigo o amor? Y si decides hablar, hazlo desde la compasión, no desde la superioridad espiritual. Jesús corrigió, sí,
pero lo hizo con ternura, con tacto, mirando al corazón, no con piedra en mano. Un ejemplo claro: en lugar de decirle a alguien, eso que haces es pecado, podrías decir, ¿sabes? A mí me ayudó mucho este pasaje en un momento parecido, quizás también te hable a ti. Cuando haces eso, la palabra se vuelve puente, no barrera. Deja que la palabra transforme tu diálogo interno. Hay una conversación que nunca se detiene, ni cuando estás en silencio, la que tienes contigo mismo. Esa voz que te critica, te limita, te recuerda tus errores, te repite, no puedes, no eres suficiente, ya es tarde. Y si no renuevas esa voz, ni la oración más poderosa podrá sostener tu fe. Aquí es donde la palabra de Dios se vuelve tu escudo mental, no para repetirla como un mantra vacío, sino para reprogramar tu mente con la verdad espiritual. ¿Te sientes incapaz? Di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Sientes culpa por tu pasado? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Miedo al futuro. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Jeremías 29:11. Haz de estos versículos tu nuevo lenguaje interior. Escríbelos en notas adhesivas. Ponlos como fondo de pantalla. Repítelos mientras caminas. Porque tus pensamientos crean tu realidad. Y cuando piensas lo que Dios piensa de ti, empiezas a vivir con una certeza que nada ni nadie puede romper. Vive la palabra en tus relaciones, no solo en tu intimidad con Dios. Muchos creen que aplicar la Biblia es algo que ocurre solo cuando estás orando, ayunando o meditando. Pero la verdadera espiritualidad se manifiesta cuando tratas con otras personas. Es fácil tener fe cuando estás solo. Lo difícil es practicarla cuando alguien te decepciona, te irrita o te hiere. Y aquí es donde más se necesita la palabra. Porque la Biblia no es solo para sentirse bien con Dios, sino para aprender a amar como Él ama. Jesús fue claro: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. Así que antes de responder con orgullo o venganza, pregúntate: ¿estoy actuando desde el espíritu o desde la carne? Un ejemplo práctico. Cuando alguien te critique injustamente, en lugar de devolver la misma energía, responde con calma. Ora por esa persona. Suelta el deseo de tener la última palabra. Eso también es aplicar la palabra. Porque la mayor prueba de tu crecimiento espiritual no está en cuánto sabes, sino en cómo tratas a quienes no te tratan bien. Siembra palabra en otros y cosecharás propósito. Una de las formas más poderosas de aplicar la palabra en tu vida diaria es compartiéndola con otros, no desde un lugar de superioridad, sino desde el deseo genuino de iluminar. ¿Alguna vez una frase te llegó justo cuando más lo necesitabas? Tal vez fue un versículo, una historia, una oración. Y quizás esa persona ni se dio cuenta del impacto que causó en ti. Ahora tú puedes ser ese canal para alguien más. Compartir la palabra no siempre significa predicar. A veces es enviar un mensaje, hacer una llamada, regalar un libro, dejar una nota en la nevera o simplemente escuchar con el corazón abierto y decir: voy a orar por ti. Y aquí ocurre algo casi mágico. Cuando tú das palabra, recibes propósito. Tu vida empieza a tener otro sentido. Te conviertes en instrumento, en canal, en semilla. Y como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. No necesitas ser perfecto para compartir lo que te ha bendecido. Solo necesitas estar dispuesto. La palabra no cambia tus circunstancias, cambia cómo tú las enfrentas. Hay un error común que muchos cometen. Piensan que, al aplicar la Biblia, los problemas desaparecerán.
Pero la verdad es que la palabra no elimina las tormentas, te entrena para atravesarlas con paz. ¿Recuerdas cuando Jesús calmó la tormenta? Antes de calmar el mar, calmó el miedo de los discípulos. Eso es lo que la palabra hace. No siempre cambia lo de afuera, pero transforma lo de adentro. Y cuando tú cambias, lo externo comienza a alinearse poco a poco. Aplicar la palabra es pararte firme cuando todo tiembla. Es hablar esperanza cuando todo grita caos. Es sostener la fe, no porque ves el resultado, sino porque confías en la promesa. Por eso cuando estés en crisis, no digas, ¿por qué a mí? Di, ¿qué quiere enseñarme Dios aquí? ¿Cómo puedo aplicar su palabra ahora mismo? Porque las mayores revelaciones llegan en medio de las pruebas. Y cuando aprendes a caminar con la palabra incluso en el valle más oscuro, descubres que la oscuridad no es un castigo, sino una oportunidad para activar la luz que llevas dentro. La palabra no es una opción, es un camino. Ahora que has visto cómo aplicar la palabra de Dios en tu día a día, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Vas a seguir usándola como un accesorio o como tu guía esencial? Porque ya no puedes decir que no sabes cómo. Ya no puedes esconderte detrás del no entiendo, del no tengo tiempo o del no soy lo suficientemente espiritual. Ahora sabes que vivir la palabra no es complicado, ni lejano, ni reservado para pastores o líderes. Es algo que tú puedes hacer, aquí, ahora, en tu casa, en tu trabajo, en tu mente, en tus relaciones. Pero la pregunta más importante es esta. ¿Estás dispuesto a vivir una vida guiada por algo eterno? ¿O seguirás reaccionando desde el miedo, la costumbre y el dolor? Y si en este momento estás pasando por una etapa difícil, si te sientes cansado, con el alma confundida, repitiendo patrones que ya no quieres, yo estuve ahí. Y fue precisamente en ese lugar oscuro donde encontré una herramienta que cambió todo. No estoy hablando de teorías, estoy hablando de algo que te puede ayudar hoy. El guía digital, la nueva ciencia de la autotransformación. No lo vendo, lo regalo, porque sé lo que se siente necesitar un cambio y no saber por dónde empezar. Este guía combina sabiduría espiritual con herramientas prácticas para ayudarte a salir de esos ciclos que te están drenando. Y sí, está disponible solo por tiempo limitado, porque hay unidades digitales limitadas. Puedes descargarlo ahora mismo, completamente gratis. Solo tienes que ir al primer comentario fijado de este video. Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? ¿Cuál de estas formas vas a aplicar primero? Me encantará leerte. Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque vienen más enseñanzas que te van a ayudar a transformar tu vida desde adentro.